Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo lunes, nueva semana, lunes 8 de junio, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya chiquillos, bueno, como ustedes saben, esta reunión tiene como finalidad poder explicar cómo viene la semana, cómo estuvo los días previos, obviamente, días bastante álgidos y qué nos depara y qué podemos estar esperando, obviamente. Pasemos a revisar empresas, tengo varias con las cuales hablar con ustedes por acá, así que nada, vamos a partir directamente con ellos, chiquillos. Bueno, primero, sabíamos que ya desde el día viernes, bueno, yo diría toda la semana anterior, estuvimos con varios problemillas por parte de Irán y Estados Unidos, donde se hablaba justamente de que posiblemente íbamos a tener una nueva reavivación del conflicto y por ende todo esto fue lo que vimos el fin de semana, donde dice Irán y Israel anuncian que detendrán sus ataques tras intercambiar fuego por primera vez desde el cese al fuego en abril. Ya esto fue el fin de semana, esto se publicó el día 7 de junio por la BBC, así que información de primera fuente, información real, chiquillos, ¿ya? Esto, como les decía, fue durante el fin de semana, esta noticia salió el día 7, así que día de ayer, domingo. Bueno, y por otro lado dice Israel lanza ataques aéreos en Irán y se escuchan más explosiones en Beirut, ¿ya? Entonces también, si se dan cuenta, por parte de ambos... ambas partes en este caso, vemos ciertas noticias, lo cual evidentemente demostraba un poquito lo que estaba sucediendo y cuál era la presión también que teníamos durante el fin de semana. Evidentemente también Trump salía en cualquier momento que podía a decir que estaban en conversaciones, que haber dicho que no había conversaciones era algo de mentira, que no era así, que realmente ellos siempre estuvieron conversando, ¿ya? Por otra parte, durante la mañana también les compartí mucha información acá. Déjenme acá. Bueno, donde siempre voy remarcando un poquito lo que se va diciendo. Durante la mañana hubieron varias declaraciones que me parecieron muy, muy interesantes por parte de Trump y también de Netanyahu. Dice por acá, Irán está preparado para una guerra a largo plazo, en este caso con Israel, en caso de que se dé. Dice, Israel detiene los ataques contra Irán a petición del presidente Trump. Esto fue a las 8:25 de la mañana el día de hoy, ¿ya? Entonces, fueron noticias muy relevantes durante la semana, perdón, durante la jornada. Y evidentemente, si nosotros tenemos este tipo de, digamos, como este tipo de cese o de calma, de paz en pequeños momentos, es súper importante estarlo contrastando con lo que dice en este caso Irán. Y por otra parte, si ambas dos partes están de acuerdo en lo que están diciendo o realmente no hay una versión errónea, son las dos versiones iguales, la verdad es que podríamos estar confiando justamente en que hay un cese al fuego o algún tiempo de paz, ¿ya? Por acá dice Tassim News de esto de Irán, informa que todos los vuelos de Irán han sido cancelados hasta nuevo aviso, ¿ya? Dice, si los ataques de Hezbollah contra ciudades israelíes continúan, Israel atacará los suburbios del sur de Beirut. Ya, esto siempre, la verdad, hay que estarlo constantemente monitoreando y ustedes saben que siempre llevando esta información, porque finalmente esto es lo que está moviendo un poco la vara del mercado, si bien el día viernes no cayó justamente porque hay un nuevo conflicto entre Irán y Estados Unidos, sino que evidentemente hay agotamientos de flujos que vamos a ir viendo en estos momentos, ¿ya? Bueno, eso más que nada un poco de contexto, lo que ha sucedido para que tengan en consideración lo que fue desde el viernes a la fecha. Más que nada más de lo mismo, Trump diciendo que están llegando a acuerdos, que bla, 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 que el otro dice que tiene el control, que el otro dice que ellos tienen el control, que no va a pasar ningún barco que ellos no permitan, pero bueno. La verdad es que noticias de alto el fuego siempre hemos tenido y bueno, de ahí si se cumplen o no son otra cosa. Eh, me da un poco de risa, la semana pasada habían ataques, me parece mucho como el día, no sé, martes, miércoles pongan, y Trump salió diciendo como, no, son ataques menores, no hay que tomarle el peso. Como que, oye, te están atacando, se vulneró el cese al fuego y como, bueno, ya, no es nada, es como, es un ataquecito, como que siento que lo intentó decir, pero bueno. Bueno, eso, noticias finalmente, acá dice Netanyahu, dice que la guerra con Irán y Hezbollah no ha terminado después de que Trump diga que está deteniendo los ataques, ¿ya? Acá de cierta manera esto ya es el día de hoy, hace muy poco, no fue hace tanto. Un poquito, no sé si se dieron cuenta, la semana pasada hubo una noticia, era como más, yo no sé si fue noticia o un rumor o algo, pero diciendo que había tenido una reunión, en este caso Netanyahu con Trump, donde Trump le decía que estaba loco, que finalmente todos lo odiaban porque estaba atacando partes que no tenía que haber atacado. Y había como una cierta, digamos, como asperezas entre ellos. Entonces, no sé si lo leyeron, no sé si lo vieron o escucharon,
pero todas estas noticias que han salido finalmente como que Netanyahu ataca, como que quieren atacar constantemente, finalmente como que va confirmando un poco lo que yo les comentaba recién, este rumor, digamos, esta farándula económica, no sé cómo llamarlo, pero finalmente de que finalmente Netanyahu es el que está insistiendo en estos ataques y no directamente Trump. Entonces, bueno, estas noticias finalmente confirman un poquito eso, ¿ya? Ir teniendo en consideración esto también es importante, es muy importante, relevante. Bueno, para ir siendo honestos también, tengan en consideración que este mes de junio no es un mes que se considere un mes completamente alcista, tampoco es un mes que se considere completamente bajista, pero de cierta manera es un mes bastante neutro, si se dan cuenta. Las primeras 2 semanas de mayo, la primera quincena es bastante neutra, digámoslo, muy relativa al cero, desde 1950 a la fecha. Esta información directamente por Goldman Sachs. Y la segunda quincena, si se dan cuenta, tiende a ser un poquito más positiva en el 0,5% en promedio, pero la verdad es que no es algo que nosotros podemos fiarnos de que realmente va a ser algo muy positivo, ¿ya? Entonces, es un mes donde probablemente seamos neutros en este caso o que no tenga una dispersión clara al alza o a la baja. Bueno, también estudios, me parece muy importante esto, siempre se los voy mostrando, esto también lo vimos la semana pasada, pero es súper importante recalcarlo. Dice, junio no tiene una reputación de debilidad en los años de mitad de periodo, como este año donde hay elecciones en el Congreso estadounidense, pero los últimos 10 años, 9 de 10 veces han registrado alza en este caso con una media del 2%. Solamente el 2022 fue un año negativo durante junio, pero si se dan cuenta los otros años han sido completamente positivos. Recalcar aquí que este año ha sido un poco distinto. Las cosas que estadísticamente están destinadas a pasar no han sucedido. Bueno, no es que no sucedan, sino que no suceden en los periodos de tiempo en los cuales debería haber sucedido, ¿ya? Em, Nos dimos cuenta el año pasado, por ejemplo, un rayo navideño, caídas pronunciadas que estábamos esperando, que se dieron un poquito más adelante. También, obviamente, guerras que tampoco esperábamos, pero cosas que van surgiendo. Así que no porque, lo único que podemos confiarnos acá es que la estadística, los números están de nuestro lado, pero eso no quiere decir que tengamos quizá una anomalía como fue, por ejemplo, el año 2022, ¿ya? No estoy diciendo que tampoco vamos a caer un -8, pero hay que tenerlo en consideración también. Bueno, otra estadística por acá también interesante. Me parece muy interesante mostrarles también dónde se hacen justamente los picos de mercado en este caso, a lo largo de los meses, si se dan cuenta. Por lo general, llegando a octubre, noviembre y diciembre, y yo diría hasta enero, vienen siendo los meses donde más veces se hacen quizás máximos en esos meses, ya si se dan cuenta. Pero tal como vimos recién en la estadística, junio tiende a ser un mes donde no es muy común ver justamente nuevos máximos durante aquel mes, ¿ya? Entonces esto confirma justamente también lo que les venía mencionando anteriormente. Esto es solamente estadística, solamente data. Por otra parte, hay un informe muy importante que les compartí durante la mañana, que es justamente el informe de Bank of America, que es este. Se los compartí acá en Inversionarios. Acá les comparto todos los días muchos informes para que ustedes también puedan ir evidenciando cómo están viendo justamente los grandes bancos, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, lo que está pasando día a día con el mercado. ¿Ya? Esto es súper importante leerlo porque esto no es como un informe que mande, por ejemplo, Santander o Banco de Chile, sino que son informes mucho más exclusivos, digámoslo de esa manera. Y evidentemente tienen mucha más data, mucha más información. Es un informe bastante largo, pero finalmente lo que nos muestra es que los últimos impulsos, lo que yo quería destacar fue justamente por acá, el mercado ha estado muy influenciado por las ganancias, en este caso, por los earnings per share, en este caso, como ganancia por acción. Y la verdad es que esto es interesante porque te das cuenta que ha sido en gran medida impulsado justamente por los earnings, justo por las ganancias, y en sectores que evidentemente son muy volátiles, ¿ya? Entonces, importante también estarlo remarcando, estarlo recalcando. Esto lo pueden encontrar, como les decía, justamente en los informes que le acabo de mandar por acá. Es justamente este para que lo puedan revisar. Y bueno, aquí un poquito demuestra también cómo está el precio, el precio del retorno y el precio en relación a los earnings en este caso. Así que si se dan cuenta, las tecnologías, la energía y obviamente el S&P 500 que ha estado muy cargado y tiene mucho más peso en lo que son tecnológicas también como empresas grandes, han tenido también obviamente grandes retornos, grandes beneficios, se dan cuenta por acá, ¿ya? Pero obviamente mucho más cargado lo que es energía y tecnología, que son las que han rentado mucho mejor. Bueno, por otro lado, remarcarles también lo que pasó la semana pasada. No es algo que nosotros no hayamos previsto, era algo que estábamos esperando en algún momento, si bien no teníamos la bola de cristal para saber qué día iba a suceder. Sí empezamos a ver durante la semana pasada, durante toda la semana pasada y semanas anteriores, ciertos agotamientos, ciertas debilidades, que el mercado quizás estaba ya un poco más irracional y solo faltaba que pasase algo, que el mercado realmente te diera
ese agotamiento que estábamos esperando para comenzar este movimiento bajista. Bueno, esto fue enviado, me parece mucho el día miércoles, día jueves, hace 4 días atrás. Dice, si te estás preguntando si el mercado puede bajar más, la respuesta es sí, recuerda vender fortaleza. En ese momento, si se dan cuenta, el mercado estaba en 7.538, había cerrado por debajo su media móvil de 9 periodos, y aquí era algo importante que fue el primer indicador, pero eso no quiere decir que porque pase esto realmente va a suceder otra cosa. Por ejemplo, aquí yo hablaba mucho de lo que era la media móvil de 9 periodos, que anteriormente igual se había roto, si se dan cuenta en esta caída, pero el mercado no continúa cayendo. De hecho, el mercado rebota en ese nivel que son los 7.335 y después se devuelve a niveles de máximo histórico, ¿ya? En este caso, estábamos justamente en la misma situación, esperando quizás una caída, un agotamiento mayor para que realmente me confirmara que podíamos seguir cayendo. Y claro, acá si se dan cuenta, teníamos una caída, un agotamiento, pero no teníamos consecución del movimiento. Es decir, la vela anterior, la vela siguiente no abrió en la misma dirección y no hizo un bajo más bajo que la anterior. En este caso, sí, si se dan cuenta, esta apertura, por más que sea una vela verde, en ese momento que saqué esta fotografía, estábamos con un nivel más bajo que la vela anterior, entonces sí estábamos confirmando que el movimiento podría continuar a la baja, ¿ya? Entonces ahí también ese es el primer indicativo, esto de forma técnica, esto no me confirma nada, pero si yo voy a ver, por ejemplo, el DEMAR, que ya es un indicador que me muestra los agotamientos, yo puedo ver claramente cómo acá tenía dos 3, o sea, dos niveles de agotamiento claros, y también un 9 que me marcaba ya en primer agotamiento como tal. Ya eran tres, diríamos, dos 13 en este caso, un 9 y un punto, lo que nos estaba marcando ya justamente los agotamientos como tal. Entonces, era cosa de tiempo para que se diera. Aquí estábamos comenzando de nuevamente la cuenta para iniciar un movimiento a la baja. Si se dan cuenta, uno 2 3. Y evidentemente el mercado después reacciona con este movimiento de caída bastante prolongado, ¿ya? Esto lo recargamos, lo recalcamos el día jueves o miércoles, si no me equivoco. Y bueno, aquí también les mencionaba vender la fortaleza y adecuar tu portafolio en pro de sus necesidades, ¿ya? En este caso, siempre que vemos estos niveles de agotamiento, los voy avisando para que se den cuenta. Para los que están viendo esto por primera vez, sé que hay muchos nuevos, entonces tengan en consideración que todas estas cosas se van avisando y se ven de esta manera justamente los análisis y las cosas que nosotros vamos mencionando justamente aquí en la comunidad, ¿ya? Esto también, si se dan cuenta, lo podemos ver acá. Vemos los agotamientos. Déjenme cambiar de gráfica, que esta está un poquito sucia. ¿En cuál, creo que en esta está un poco más limpia. Bueno, dejemos que cargue ahí el Demar un poquito, que se muera un poco. Ahí cargo el tiro. Miren, pasémoslo al tiro acá en un gráfico diario. Si ustedes se dan cuenta aquí, podemos ver justamente cómo es la estructura del mercado, un impulso alcista, un proceso bajista, impulso alcista, pero los impulsos, si bien eran cada vez más arriba, había poco fuerza en la suya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede ver la fuerza? Por más que uno quiera ver la fuerza con los volúmenes también, es importante ver cómo se va moviendo justamente el mercado en pro de este cuerpo de vela. El cuerpo de la vela te va indicando qué tan fuerte o qué tantas compras podemos evidenciar justamente en este rango. Entonces, aquí vemos mucha mecha, no hay mucho cuerpo y eso te indica claramente ciertos agotamientos. Una subida saludable, digamos, se puede ver acá, velas que quizás no son todas verdes, pero sí hay una intención de querer subir, ¿cachai? Entonces aquí es muy distinto a lo que uno puede estar evidenciando a estar llegando a estos máximos y te das cuenta que ahí no hay tanta fuerza y un poco de agotamiento. Bueno, el Demar lo confirmaba, lo confirmó bastantes veces, bastantes jornadas, y antes de esa caída que yo les mostraba justamente en la gráfica, se dan cuenta que veíamos ya esos agotamientos y ya después la gráfica confirma justamente este movimiento bajista claramente. Aquí que se dan cuenta comienza la cuenta, uno 2 3 4 5 todavía falta 6 7 8 9 quizás hasta el 13, pero en primera instancia los 7.335 son el piso que tenemos que estar respetando. Bueno, eso, chiquillos, no sé si de momento se va entendiendo, Demar se va entendiendo lo que hablábamos la semana pasada, los agotamientos. Si se dan cuenta, no es algo que nosotros tengamos la bola de cristal, son directamente traducción del mercado, es entender un poquito lo que está pasando, entender, mezclar un poquito también lo que está viendo los agotamientos, entender también lo que está haciendo el Demar, entender también lo que está pasando, cómo una estructura de mercado se va consolidando, que estamos viendo que es un impulso alcista, un retroceso bajista y después vamos viendo ciertos agotamientos en la tendencia, ¿ya? Quiero saber si les quedó claro, si se va entendiendo esto, porque es súper importante que lo tengan claro antes de continuar y que evidentemente sepan todo lo que estamos evidenciando por acá, ¿sí? Por favor, déjenme una manito, que vamos todo bien, viento en popa. Muchas gracias, Marcos. Gracias a los que están colocando su manito. Gracias, Carolina. Perfecto, vamos entonces. Vamos en orden. Bueno, eso finalmente fue la semana pasada, evidenciando un poquito lo que podía pasar el día viernes, que ya sabemos lo que pasó, pero era importante mencionar el por qué estábamos viendo esto y también que ustedes, para la próxima vez que veamos quizá un agotamiento justamente en la tendencia,
evidenciar esto antes de tiempo es súper importante para resguardarnos, para poder vender posiciones y para estar también posicionados para tener caja y hacer las eventuales compras. Bueno, esto más que nada también eran indicadores importantes. También un indicador muy importante dice desde la Segunda Guerra Mundial, una subida de 2 meses tan rápida que cruza la línea punteada del 16% solo ha ocurrido en dos escenarios muy específicos, ¿ya? Y aquí era algo que quizás también era algo un poco preocupante. Esto también es algo de Bloomberg, son flujos institucionales. Si se dan cuenta, estos picos de tan rápidas subidas en 2 meses ocurre como en momentos muy específicos. Si se dan cuenta, la primera guerra por el petróleo, primer lunes negro en este caso, en el 87, COVID, y justamente estamos viendo los mismos niveles atravesados en este rango, en este rango de fecha. Entonces, algo que también hay que tener en consideración, todos estos puntos, estas ideas, nos dan también ciertas alertas. Si bien no es para que yo vea esto y diga voy a vender todo, pero sí son ciertas alertas, sí son, oye, algo está pasando, esto no es normal, y como siempre les he dicho, las puntas de compra y venta siempre van a mandar. Por ende, si yo veo, evidentemente, exaltación en el precio, si yo veo que esto está muy sobreextendido, eso no es normal, ¿ya? Y evidentemente eso se tiene que ir a regular, se tiene que ir a normalizar ese precio. Entonces, va a costar, va a ser un porrazo feo, probablemente. Quizá se demore un poco más de tiempo, probablemente, pero eso siempre, estos niveles no se pueden mantener así hasta de aquí a finales de año. Entonces, tiene que haber cierto agotamiento, tiene que haber cierta regularidad, tiene que haber cierto rebalanceo, cierta rotación de capital y eso va a ser así aunque no queramos, ¿ya? Entonces, estas cosas son ciertas alarmas que nos van ayudando para ir evidenciando estas cositas, ¿ya? Bueno, eso más que nada, chiquillos, lo que fue la semana pasada, un poquito de la caída. Fue una semana que no fue muy movida en cuanto a quizá mucha información la semana pasada. Estábamos bien pendientes de lo que sucedía, pero ya el viernes fue el masazo, digámoslo de esa manera, que ya justamente nos tenía un poco de mano, no sé si de mano atadas, pero sí un poquito ya expectante a que sucediera. Estábamos todos esperando una caída desde mayo por lo menos. Yo si bien no descarté en su momento la caída, pero sí obviamente que fuera lejos de, no, o sea, no lejos de mayo, pero ya yo esperaba por lo menos esta caída que quizás estábamos viendo, porque era una caída de agotamiento. Principios de mayo, quincena de mayo, más allá de eso, para mí se invalidaba un poco lo que era la tesis y también por eso justamente fuimos añadiendo más posiciones, porque Vale, la eso ya cuestión. fue mermándose un poquito más. Entonces era crucial estar al pendiente de la acción del precio más de lo que nosotros estábamos pensando como tal, ¿ya? Eso, bueno, en la caída se está dando en este momento, estamos en plena caída, así que vamos a ir evidenciando cómo se viene la semana, si tenemos implicaciones para esto, si puede seguir, así que bueno, vamos viendo todo eso por ahora. Bueno, vamos a introducir por acá, chiquillos, para ir viendo toda la información correspondiente. El día de hoy fue un día bastante tranquilo, así que no hubo mucha información. Mercado se comportó bastante bien, abrimos un poquito al alza en algún momento, si bien no estuvimos recuperando la caída del día viernes, pero sí, obviamente, mejores niveles del día viernes. Bueno, mañana tenemos información no relevante para el mercado, pero balanza comercial, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana. Recuerden, chiquillos, mañana a las 9:30 de la mañana tenemos trading en vivo para que se conecten. No necesariamente es para que ustedes hagan operaciones, si bien podemos tomar alguna operación que se dé por ahí, pero vamos conversando el mercado, vamos actualizando un poquito qué sucede, cómo se mueve el mercado, pueden hacer preguntas, vamos explicando un poquito más cosas más específicas. Es más distendido, es como algo más informal, digámoslo así. Así que si se quieren conectar y escuchar, por lo menos ahí como si fuese una radio o estar al pendiente, pueden hacerlo sin ningún problema mañana a las 9:30 por YouTube. Bueno, siguiendo, no hay mucha noticia para el día de mañana, venta de vivienda existente y balanza comercial, pero si se dan cuenta no hay mucha más implicancia en los datos. Nos vamos al día miércoles, que ya empezamos con mucha información importante, porque esto es justamente la vara que está moviendo al mercado, ya y en este caso también a la Reserva Federal. Bueno, día miércoles 10 de junio tenemos en este caso IPC en Estados Unidos, que es justamente lo que más está mirando la Reserva Federal para su próxima tasa de interés. Y aquí justamente entramos en el IPC básico, que este es el IPC eh, digamos básico, no sé cómo más decirlo, anual en este caso acumulado, que se dan cuenta está del 2,8% al 2,9%, se espera una leve alza anteriormente. Quiero ver justamente cómo está este Core IPC. Em,
Bueno, si bien teníamos un dato importante en abril se esperaba un 2,7, sale a 2,6, interesante, esto recuerden de mayo, perdón, de marzo, antes o con primeros indicios de la guerra, y luego ya teníamos justamente lo de abril que respondía a lo de marzo en este caso, de un 2,7 se esperaba y salía 2,8, una inflación mayor a la esperada en este caso en cuanto a lo que es el core IPC. El IPC central también del 0,4 se espera una baja del 0,3%. Esto es mensual, así que eso por lo menos interesante. No hay tanta alza en este caso, mínima, pero ideal. En este caso, el mensual, que esto ya es esto es con energía, ya sumando todo en este caso, tenemos una disminución ligera del 0,6% al 0,5%. Y ya el IPC acumulado anual se espera una alza del 3,8% al 4,2%. Eso es lo que se está esperando para el día miércoles. Si se dan cuenta, hemos tenido los últimos 2 meses alzas o las últimas dos lecturas con bastante alza en relación a lo que veníamos mostrando, veníamos bajo un 3% y en las últimas dos apreciaciones hemos tenido ya un 3,3% y en la última un 3,8%. Así que bastante en alza la inflación. En este caso también no sería un dato para nada positivo para Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuál sería la implicancia directamente de esto? Que la Reserva Federal tiene que estar mucho más pendiente y en este caso un poquito más hawkish, un poquito más dura en cuanto a su política monetaria, dado que se le está escapando un poco la inflación en este caso. Recuerden que el mercado, si bien este dato lo recibe de una manera muy negativa, dado que permite que la Fed no baje las tasas, que las mantenga altas todavía o que incluso las endurezca en este caso, para que se controle la inflación y la gente no gaste más dinero del que tenga presupuestado gastar y no gaste en cosas que están más caras. Entonces así pueden controlar los precios y ahí eso tiene ciertas implicancias, como por ejemplo merma el crecimiento, puede aumentar un poco el desempleo, entonces es una línea muy, muy delgada por la cual tiene que atravesar en este caso la Reserva Federal, pero hay algo positivo en todo esto, que anteriormente teníamos dos problemas, que era el desempleo y la inflación, y en este caso lo que respecta el dato del día viernes, que salió bastante bueno, en relación a lo que es empleabilidad, la Fed solamente está abocada a lo que es el IPC. El gran problema del IPC es que el IPC se controla subiendo tasas de interés, ¿ya? Es algo que ni al presidente Trump ni a la economía estadounidense le conviene, ni les gusta, y por ende esto podría tener una implicancia negativa para la interpretación de aquel día miércoles, ¿ya? Pero no es algo que nosotros estemos como sorprendidos, no es como que, oh, va a subir tanto, ¿no? Era normal, o sea, con las alzas del petróleo y con todo lo que hemos visto, normal que suba la inflación. Aquí el problema no es que salga 4,2%, el problema es si sale, por ejemplo, 4,3 o 4,4. Eso ya es un problema mayor, porque salió más de lo que se tenía proyectado. Y ahí eso, evidentemente, teniendo en consideración que los bancos y todo se hace proyección con respecto a estos datos, es importante que salga acorde a lo que se está esperando. Ahora, si sale 4,1, 4%, sigue siendo un dato que es negativo porque sigue subiendo la inflación, pero tiende a tener un matiz más positivo dado que no sube tanto como se esperaba y eso evidentemente en la interpretación es como, ok, tenemos inflación, pero no está subiendo tanto como nosotros esperábamos y eso tiende a tener una implicación un poco positiva. Por ende, podríamos tener un mercado mixto para ese día. Bueno, sabremos evidentemente mañana por lo menos que nos van a mandar justamente estas implicancias de cuánto es lo que estiman cada banco para este dato, pero hay que estar al pendiente de ello y bueno, por lo menos sabemos que se espera un alza del IPC del 3,8 al 4,2%. A mi parecer, lo más relevante de la semana, el IPC, y hay que estar muy pendiente a lo que también puede interpretarse por parte de la Reserva Federal. Bueno, día jueves, como siempre sabemos, tenemos después del IPC siempre se publica el IPP, que es el índice del precio productor, que se espera una disminución del 1% al 0,5%, este es el core IPP en este caso, y luego ya tenemos el IPP tradicional con volátil en este caso, que también se espera una baja del 1,4 al 0,7%, ¿ya? Por parte de las solicitudes de desempleo que se entregan todos los días jueves, tenemos una pequeña baja de 225K a 220K. Habíamos tenido un alza la semana anterior, pero no era algo a preocuparse. Sí, evidentemente vemos las últimas semanas, hemos tenido alzas sostenidas, diría yo, desde el 7 de mayo a la fecha, pero seguimos por debajo de un rango como lo son los 230, que es un rango más o menos tranquilo, que no tenemos problema con respecto a ello. Así que en este caso sigue siendo una métrica sin preocupaciones, por lo menos para este día jueves, ¿ya? Eso por lo menos si se dan cuenta para el día jueves, no mucho dato tampoco. IPP y solicitudes de desempleo como cada día jueves. Bueno, y el día viernes, día tranquilo, si se dan cuenta, no hay mucha información más allá de lo que es las, eh,
En este caso, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que se espera un alza del 44,8 al 46,1, ¿ya? Mejores expectativas, pero seguimos bajo el indicador 50. Y en este caso, expectativas de inflación, no tenemos un pronóstico, pero sí un dato anterior que es un 4,8%. Más o menos eso es lo que tenemos para esta semana. Si se dan cuenta, semana yo iría tranquila, chiquillos, a excepción de lo que es el día miércoles, que tenemos evidentemente IPC, que es lo que va a mover mucho, mucho, mucho la vara esta semana. Pero si se dan cuenta, en cuanto a datos, es esta semana, ¿se han dado cuenta, chiquillos, que en el mercado hay una o dos semanas, hay una semana al mes, o se da en algunos meses que son dos semanitas, donde hay una semana muy tranquila en el mercado? Como que no pasa nada en cuanto a datos, pero puede pasar cualquier cosa en cuanto a lo que respecta la guerra entre Irán y Estados Unidos. Así que se da, eso en cuanto a la semana. ¿Qué tal les pareció? ¿Bien? ¿Todo clarito, chiquillos? ¿Sí? Por favor, coméntenme aquí, manito o un ok. Estamos todos en orden para continuar, porque ahora ya vamos a lo que respecta el futuro que se nos viene con respecto a tasas de interés y bueno, vamos proyectando por ahí. Pero todo en orden. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los que están colocando su manito por ahí. Se agradece ahí el feedback, chiquillos. Vamos entonces. Veo que está todo en orden. Vamos, vamos. Ya. Bueno, pasemos a ver entonces Reserva Federal. Esto no hay duda, no hay ninguna implicancia distinta, sigue siendo algo muy similar a las semanas anteriores. Por lo menos lo que respecta a la reunión del 17 de junio, que es la próxima semana, el 98,1% de las preferencias espera que la tasa se mantenga en el rango actual, es decir, en el 3,5-3,75. Para el 29 de julio, exactamente lo mismo, mismo rango, pero 81,9% de las preferencias, y aquí ya comenzamos a denotar que el 15,5% espera que la tasa se suba en 0,25 puntos base. Nos vamos a septiembre. Y el 81,9% de las preferencias, todo, perdón, no ha cambiado esto. No, otra vez he hecho a perder esto. Vamos directamente a septiembre cuando cargue esto por acá. Mira, ahora no quería cargar nada de esto. No, se echa creo esto, chiquillos. No me aparece ahora. Bueno, pero en perspectiva no hay cambios en la tasa de interés por lo menos para este año. Ya sigue siendo exactamente lo mismo. Más porcentajes para bajar la tasa, perdón, para subir la tasa de interés en caso de que se continúe subiendo la inflación. No ha cambiado mucho el panorama, sigue siendo exactamente igual. Lamento este problema, no es un problema mío. O sea, evidentemente es un problema mío, pero no es algo que pueda tener yo alguna implicancia como para poder solucionarlo. Pero bueno, al menos les mostré la primera, que es la de la próxima semana, que evidentemente todavía tenemos una mantención de los tipos en el rango actual, chiquillos. Ya quedan 8 días para que eso suceda. Evidentemente, como ustedes saben, vamos a estar cubriendo esa información, vamos a estar transmitiendo en vivo para que se conecten, así que ya creo que esa semana, ese día, creo que voy a estar en Puerto William, chiquillos, ya voy a estar por allá. Voy a bajar a ver a mi familia, así que creo que voy a estar por allá. Bueno, esto antes de, esto se coló, esto por acá, esto debería ir por acá. Bueno, pasemos a revisar entonces, chiquillos, un poquito también de lo que respecta em, oro, un poquito de lo que respecta dólar también, dólar peso chileno, porque hay hartas empresas que revisar también. Hicimos compras la semana pasada, hay varias empresas que están con descuento, así que vamos a pasar a revisar si se dan cuenta, hay varias empresas por aquí que revisar. Bueno, voy a pasar a conversarlo en un rango mayor, chiquillos, para tener con ustedes aquí mayor data. Vamos a sacar acá el tema. Bueno, creo que no hay duda de que el oro está en un movimiento bajista, muy claro. Estamos viendo un impulso bajista, retroceso alcista, impulso bajista. Estamos viendo bajos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos. Creo que queda clarísimo que es un movimiento bajista. El punto es que podríamos nosotros revisar que el último punto bajista son los 4.380, que es el rango que podríamos estar casi evidenciando en estos momentos. Pero nos damos cuenta que el mercado quiere continuar cayendo y el último rango que tenemos acá son los 4.095, ¿ya?
muy cercano a la media móvil de 200 periodos, que eso implicaría una caída aún del -6%, ¿ya? Es decir, que todavía le queda una caída, digamos, importante. Y si uno quiere medir el movimiento completo, lo puede tomar con Fibonacci para ir evidenciando todo este movimiento completo y ver si esos niveles corresponden, ¿ya? En lo que respecta a nosotros, si bien esto es un posicionamiento un poquito más de largo plazo, pensando quizás en comprar, vamos a revisar el GDXJ, el cobre, por ejemplo, o el GLD, que también sirve mucho para lo que es el oro, pero en cuanto al spot, en cuanto a los precios y evidentemente esta renovación de la guerra, pareciera ser que continúa la debilidad, en este caso, de lo que es el oro, chiquillos. Para los que no se acuerdan, el oro había tenido un gran alza antes de la guerra. Esto, si se dan cuenta, fue en enero de 2026. Luego, cuando ya comienza la guerra, entre febrero y marzo, esto tiende a tener una caída drástica, ¿ya? Em, tengan en consideración que en tiempos tranquilos, digámoslo así, en tiempos donde no había mucho problema, pero sí habían ciertos riesgos en el mercado, la gente se estaba refugiando mucho más en el oro, más que justamente en lo que respectaba la renta fija, ¿ya? Ahora, ¿por qué cambió esto? ¿Y por qué uno diría, oye, pero si el oro es un activo refugio y no hemos visto que en este momento está subiendo el oro? Estamos de acuerdo con eso. El tema es que como el oro se transa en dólares y el dólar ha tenido una caída sustancial a nivel internacional, se ha detenido últimamente con la guerra, aún así no es tan atractivo estar invirtiendo en oro cuando se está depreciando versus estar invirtiendo en bonos estadounidenses que sí me dan una rentabilidad y no se está depreciando como el oro. Entonces, es ir entendiendo un poquito también estas dinámicas, por eso también les he mencionado el oro el bono a 30 años, por ejemplo, y que lo hemos visto, también lo hemos repasado durante las últimas semanas. Porque, por ejemplo, ustedes se darán cuenta y se acordarán, quizás les refrescaré un poco la memoria, que el bono a 30 años, un bono que lo podemos ver en un gráfico semanal, se pueden dar cuenta que ha venido a la baja desde su creación, hablando de los años 80, años 87, ha venido a la baja constantemente y llegó a un pic de lo más bajo, estamos hablando en abril del 2020, ¿ya? Luego de esa caída importante comenzó un alza sustancial, si se dan cuenta, llegando a los niveles actuales, que no habíamos visto esta alza del bono, o sea, decir, que te esté dando rendimientos tan altos como en el año 2007. Año 2006, 2007 estamos viendo estas caídas, o esta, perdón, no estas caídas, sino que esta rentabilidad en los bonos. Entonces, lo que habíamos visto la semana anterior es de que el bono está rentando mucho mejor eh, ahora que en los últimos 10 años, digámoslo así, evidentemente te hace querer invertir mucho más en bonos estadounidenses, en renta fija estadounidense, más que estar invirtiendo en oro, que hemos visto que se está depreciando y que responde mucho justamente a las presiones geopolíticas últimamente, ¿ya? Si bien la tesis continúa bastante fuerte, no tengo ningún problema con la tesis. Nosotros vendimos posiciones importantes en oro también cuando fue en febrero, también compramos varias posiciones en niveles interesantes. Ahora también estoy pensando justamente quizás en abrir una posición ya en este caso como en un ETF como el GDXJ o el GLD que hemos tenido también buenas pasadas. En este caso, en la explicación un poquito en este caso para lo que es la rentabilidad del oro y del bono estadounidense es justamente esta correlación. Si se dan cuenta, uno constantemente a la baja durante los últimos meses y este constantemente al alza durante el último tiempo, ¿ya? También los últimos meses, así que ténganlo en consideración. Bueno, esta es la biografía, digamos, como más general de lo que viene siendo el oro. Ahora pasemos a un gráfico de corto plazo, un gráfico de una hora, lo que está pasando últimamente, si se dan cuenta, ahí está el punto importante que yo les mencionaba, que eran los 4090, y en este caso el mercado pareciera ser que va en camino a ese nivel, si se dan cuenta, bajos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos, y el mercado continúa obedeciendo un nivel a la baja. Entonces, evidenciando lo siguiente, ¿qué puedo diferenciar yo por acá? ¿Ya? Si el mercado en este caso quiere iniciar un movimiento alcista, debe romper los 4350 para iniciar un movimiento más alto que el anterior y justamente romper esta dinámica de bajos cada vez más bajos. En este caso, si se dan cuenta, estamos haciendo un impulso alcista, un retroceso bajista, pero el mercado para continuar este impulso necesita hacer un nuevo máximo para justamente poder continuar con ese movimiento que vendría siendo de esta manera. ¿Estamos así? ¿Se dan cuenta? El mercado debería hacer esto para continuar justamente al alza, ¿ya? Si el mercado logra hacer esto, en primera instancia estaríamos rompiendo la tendencia, en este caso a la baja, y estaríamos buscando niveles de máximo, ¿ya? Idealmente, si se rompe este nivel, probablemente rompamos la diagonal, iríamos a 4405, 4440 aproximadamente, que es el rango que estamos viendo por acá, pero bueno, el posicionamiento no nos acompaña en este momento y bueno, tenemos que ir viendo si es que el mercado busca esos apoyos como tal, ¿ya? Esto en un gráfico de una hora, si vamos a un gráfico de 15 minutos para ser más específico todavía, si se dan cuenta, ya entramos en tierra derecha y se ve con más claridad
lo que estaba mencionando recientemente. El mercado para continuar a la baja debe romper esta zona, es decir, tener un cuerpo de vela, es decir, este cuadradito gigante por debajo de este rectángulo y evidentemente cerrar y continuar en la misma dirección, ¿ya? Mientras eso no pase, el mercado va a seguir contenido en este rango de acá, ¿ya? Entonces, superar 4.350 para ir a niveles mayores alcistas en este caso, ¿ya? Aquí importante, miren el mercado, no sé si es un nuevo mínimo, pero miren. Bueno, fue un mechazo, si se dan cuenta por acá, pero intentó hacer un nuevo mínimo, ¿ya? Mucho ojo por acá porque si se rechaza este nivel de máximos probablemente sigamos corriendo a la baja. Esto no hay que estarlo, si bien no te dice nada, sí hay que estarlo mirando con un poco de recelo porque eso, querámoslo o no, esto es más bajo que el anterior. ¿Ya? Querámoslo o no, esto sigue siendo más bajo que el anterior. Ahora, como tan poca fuerza, probablemente quizás no lo pesque, pero hay que estar evidenciándolo, hay que estarlo mirando, ¿ya? Bueno, eso con respecto al oro, chiquillos, con lo que estamos esperando quizás para la sesión de hoy, para ver si podemos tomar alguna posición. Saben que siempre les comparto análisis del oro, para ver si podemos tomar alguna posición. Mañana, igual, evidentemente, vamos a estar en en la sesión, viendo si podemos tomar alguna posición de oro o si es que esta misma se da, ¿ya? Pasemos a ver un poquito de dólar peso chileno. Yo les mencionaba también las semanas anteriores que mientras el dólar se encuentre bajo los 900, el rango considerario va a ser entre 900 y 880. Se posicionó muy bien en este rango y si ya se posicionaba sobre los 900, probablemente 915, ¿ya? 900, 915 iba a ser el rango, que se dan cuenta hay bastante, yo diría, no sé si volumen, fuerza, pero hay reacción del precio por este rango de acá. Si el mercado se posiciona sobre los 915, probablemente estemos corriendo hacia incluso 930, 933, que es el rango que vemos por acá, que bueno, incluso llega a estar a 940, ¿ya? Entonces, entre 915 y 940 creo que es el próximo rango al cual va a estar posicionándose el dólar a nivel internacional. ¿Cómo lo pueden evidenciar ustedes, por ejemplo? Lo pueden ver acá en DXY, el dólar a nivel internacional, que se compara con las siete divisas más importantes en el mundo. Bueno, como les venía mencionando, y aquí quizás van a hilar ciertas cosillas, desde que comienza la era Trump, aquí por ejemplo vean, enero de 2025, el dólar ha venido con una depreciación muy importante a nivel internacional, ¿ya? Eso también explica por qué también ha subido tanto el oro, porque la gente deja de refugiarse en lo que viene siendo el dólar y se empieza a refugiar en activos que siempre tienden a tener un mayor valor. En este caso pueden ser el oro como tal y cuando tiene mayor rentabilidad, mayor atractivo, mayor ganancia, justamente los bonos como está pasando en estos momentos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, va muy de la mano esta alza sostenida del oro también con esta baja sostenida del dólar a nivel internacional. Ahora que hemos tenido también un alza en las últimas jornadas del dólar, también se ha visto que el dólar a nivel nacional ha tenido un aumento hacia 922, llegó a estar a 925 durante la jornada de hoy, pero todo esto, evidentemente, perdón, todo esto, evidentemente, por el dólar que también ha venido en alza durante las últimas jornadas. Vean, por favor, esa alza sustancial que hemos tenido, ¿ya? Ahora, durante esta acumulación que viene desde julio del 2025, agosto, julio del 2025, no ha superado este rango, el rango de los 100,1, digamos, ¿ya? Em, Tiene mucha pinta de querer hacerlo en estos momentos. Está sobre sus medias móviles de 9 periodos, 21 periodos y 200 periodos, pero pareciera ser que le queda o le falta un poco de fuerza. Ahora, estos endurecimientos justamente del dólar a nivel internacional se debe justamente a lo que hemos visto sobre la inflación, sobre el conflicto con Irán y Estados Unidos, porque mientras el conflicto siga, probablemente el dólar se va a volver mucho más fuerte a nivel internacional, dado que su economía va a permanecer un poquito más cerrada, dado que tiene un IPC muy alto y la Fed no puede bajar los tipos. Entonces, esto, cuando la Fed no puede bajar los tipos, eso quiere decir que no está imprimiendo más dinero y por ende el dinero, digámoslo de esta manera, se hace escaso y por ende si antes tenías $100 disponibles, ahora tienes 90 disponibles, es decir que van a haber quizás 10 personas que no van a poder optar a ese dólar. Entonces va a haber justamente ahí un desequilibrio que va a hacer justamente que esto comience a subir. Esa interpretación, digámoslo de esta manera, a grandes rasgos, si yo subo la tasa de interés, lo que estoy incentivando es el ahorro. Versus si yo bajo tasa de interés, lo que incentivo es el gasto, que la gente invierta, que se gaste. Evidentemente, si yo tengo una idea como la que tiene el presidente Trump, que es bajar la tasa de interés para que se mueva más la economía, pero tengo una inflación en alza, la Fed tiene que responder al mandato
por el cual está, que en este caso viene siendo justamente Sí, pero no el te... IPC y también el desempleo. Entonces, si yo tengo un IPC que está constantemente al alza, debo yo velar por mi misión, por lo que me encomendaron, que es velar porque los precios se mantengan estables. Y si yo tengo un IPC que continúa al alza y no logro estabilizarlo, lo que tengo que hacer es estabilizarlo subiendo tasas de interés para que la gente no gaste plata y por ende, al no gastar plata, hay menos dinero circulante, el dinero se vuelve más escaso y por ende comienza a apreciar tu moneda, ¿ya? En este caso, en Chile, por ejemplo, si nosotros tendemos a bajar la tasa de interés y Estados Unidos sube la tasa de interés, probablemente tengamos un dólar mucho más caro, ¿ya? Esa es finalmente la interpretación y la implicancia. Bueno, eso a grandes rasgos, más que nada niveles del dólar a nivel internacional. No está para comprar dólares justamente para comprar en estos momentos, eso fuera las semanas anteriores. Así que más que nada eso con lo que respecta al dólar a nivel internacional. Bueno, también comentarios que hice la semana pasada. La semana pasada, el día viernes, hicimos compras, chiquillos, justamente en la caída. Yo hice unas compras importantes porque se estaban agotando justamente, el mercado ya no continuó cayendo. Cuando ya eran, ponte tú, me acuerdo que esto lo mandé como 3:30, el mercado continuaba cayendo, pero no había una fuerza tan, digamos, como que el mercado se iba a desangrar, si bien continuó cayendo. Justamente compramos en los mínimos. Gran rentabilidad tuvimos el día de hoy con un 5% en el TQQQ, por ejemplo, que bueno, yo lo avisé, en este caso terminó cayendo subiendo un 3,5%, que es justamente el ETF apalancado que estamos viendo. Las otras han sufrido grandes caídas que para mí era completamente normal, era completamente esperable, estaban también extendidas. Rentabilidades, o sea, empresas de corto plazo, tienen menos del 1% del portafolio. Para mí no representan un gran problema, por eso siempre les mencioné que son empresas también que si uno espera, por ejemplo, tener rendimientos como lo que estábamos viendo, por ejemplo, no sé, miren, Enedis, que la compramos en 44, mi primer precio de entrada, que tiene un rendimiento del 392% desde la primera compra, o 190% de RKLB, es normal tener caídas, ponte tú, no sé, de un 10%, 20%, 30% en estas caídas. No estoy hablando de rentabilidades, sino que caídas desde sus máximos históricos quizás de un 30 o 20%. Es normal en estas compañías que son justamente empresas temáticas que no van a ser líderes de mercado, pero que están luchando por serlo. Entonces, a diferencia, ponte tú, de Netflix, a diferencia, no sé, de Meta o de Amazon o de Nvidia, que son empresas consolidadas que pueden tener descuentos, pero siempre van a tener o van a terminar el año tremendamente positivo, ¿ya? Es muy distinto en estas compañías, ¿ya? Por eso también la implicancia de hacerles el hincapié de, oye, cuidado con estas empresas, son empresas muy riesgosas, eh, va justamente alineado a eso, ¿ya? Em, ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto más que nada es lo que le había mencionado la semana anterior, de las compras que habíamos hecho y las ventas que posiblemente pudieron haber realizado el día de hoy en caso de que hayan entrado en el corto plazo, ¿ya? Tanto en el QQQ como en el SPY. Ya lo vimos. Bueno, y hablando justamente de lo mismo, chiquillos, que yo les mencionaba de lo que era invertir nuevamente en oro, invertir en cobre. Mientras tengamos todavía este conflicto latente, vamos a seguir presionados en la misma dinámica que nos encontramos. Es decir, quizás la gente deja de estar comprando justamente el oro porque se vuelve mucho más atractivo tener el dinero en bonos estadounidenses. Ahora, al igual que el petróleo, el rendimiento de los bonos o un buen rendimiento de los bonos va a durar hasta que el conflicto dure. Tengan en consideración que apenas el conflicto termine, tendremos un descuento justamente del petróleo a nivel internacional y eso va a alivianar justamente las presiones inflacionarias. Si bien a nivel en cuanto a sentir, probablemente lo veamos inmediatamente en el mercado, pero lo van a confirmar los datos, recuerden, un mes más adelante. Entonces, supongamos que el problema se soluciona hoy día 8 de junio. Probablemente vamos a ir con datos negativos hasta el próximo mes. Y va a ser recién quizás en agosto o septiembre que vamos a empezar a tener data positiva y que comienza quizás una recuperación de la inflación, no al alza, sino que a la baja, y quizás se empiezan a liderar justamente estas presiones de la Reserva Federal. Pero mientras esto continúe, probablemente vamos a seguir igual. Entonces, hemos visto que la caída del oro todavía puede continuar. Hemos visto, se lo mencioné, que podíamos todavía ir a buscar niveles un poquito más abajo. Y también responde al GDXJ, que son los mineros junior, en este caso de, el oro, que si bien tienden a ser mucho más volátiles, tienen también mucho más margen en cuanto a
estas son más sensibles a los márgenes del petróleo, dado porque son empresas mineras más pequeñas y por ende cualquier margen en cuanto a sus costos, digamos en este caso costos fijos como lo viene siendo la benzina, el petróleo, va a mermar justamente sus rentabilidades en el corto plazo. Por eso, si usted va a ver el GLD versus el GDXJ, este tiene mucho más daño porque evidentemente sus márgenes se ven mucho más presionados. Distinto es, por ejemplo, cuando no tengamos problemas del petróleo y esto siga una normalidad con la misma demanda que tenemos actualmente y evidentemente vamos a tener un alza sustancial de esto mismo, ¿ya? Pensando justamente en entrar, quizás promediando la posición en este caso, son posiciones que quizás si se dan cuenta las ventas compras que hicimos las veces anteriores se dieron justamente a los niveles actuales, así que quizás entrar promediando, entrar de a poco, entrar escalonado, tiende a ser quizás una muy buena alternativa. Ahora, cercano a la media móvil de 200 periodos, sí, me gusta mucho, niveles de 100, me gustan mucho. Así que si ustedes me preguntan quizá iniciar alguna posición, me parece interesante, pero tengan en consideración también que podemos continuar con algunas caídas en el oro a nivel internacional, ¿ya? Eso con respecto al GDXJ, quiero pasar a ver también con ustedes el COPX, que en este caso viene siendo el ETF de cobre, que también ve empresas mineras de cobre, que habíamos tenido una alza sustancial, si se dan cuenta, pero hoy día nos encontramos con una baja también importante, bajo sus medias móviles de 200 periodos, bastante volátil también. Y aquí exactamente lo mismo, metales está un poquito más dañado justamente, obedeciendo también a las dinámicas actuales que están respondiendo a lo que es el IPC y estos márgenes también que hemos visto, ¿ya? La semana pasada también vimos digamos, tarifa arancelaria que se le puso al cobre a nivel internacional, al cátodo de cobre, y evidentemente también ver los márgenes y los precios a nivel internacional, que de cierta manera pueden hacerlo subir, pero también la gente, o en este caso las empresas, deciden no gastar tanto y podemos ver justamente cómo se ha comportado yo diría como implicancia o efecto colateral de esa decisión hacia las empresas que directamente invierten o se dedican a la minería y extracción de lo que es el cobre, chiquillos, ¿ya? También hay mineros junior en este caso de cobre, que es el COPX, si ustedes lo quieren revisar también es un poquito más dañado, si se dan cuenta. eh, se ve un poquito más violento los movimientos, también lo he seguido, pero también misma relación de lo que hay con el GLD y el GDXJ, en este caso algo muy similar, el COPX, o sea, COPJ, ¿ya? Si lo quieren tener ahí en consideración. Son posiciones en las que estoy pensando en entrar porque me parecen interesantes, las dinámicas de mercado siguen exactamente igual, las tesis siguen siendo exactamente iguales, así que en mí no cambian nada, sino que estar aprovechando justamente estas caídas. Bueno, sí, por acá. Bueno, aquí está un poco el portafolio, ya lo habíamos comentado. Eh, Más que nada, datos, información importante. Empresas como Meta, Microsoft, Google, Amazon, Oracle van a seguir gastando y si se dan cuenta, se estima que para el término del 2026 van a gastar el 100% en CAPEX, chiquillos. ¿Ya? Y esto es una estimación, puede que no sea así, y esto directamente de Bank of America. También el informe que les envié en la mañana. ¿Ya? Bueno, pasemos a hablar de empresas en las cuales estamos dentro, empresas que en lo personal no voy a estar vendiendo, probablemente esté acumulando en el caso de que vea más debilidad, empresas que me gustan. Ustedes saben que hemos hablado largo y tendido, por ejemplo, de AMKR. Hemos visto en la última Computex cómo la escasez de memoria, dicho directamente por Jensen Huang, se ha hecho cada vez más evidente, mucho más durante los próximos años que hemos podido pronosticar con la información que nos dio el fin de semana en la Computex y la semana anterior. Entonces, creo que estas tesis de inversión se mantienen ahí, se mantienen latentes, no hay ningún problema con estas compañías, tienen buenos márgenes. Si la IA continúa justamente el mismo rango que sigue esto, AMKR no tendría ningún problema y seguiría empaquetando todo lo que es de TCM, todo lo que es de ARM, seguiría siendo un empaquetado directamente de AMKR. Así que en sí creo que podríamos estar revisando justamente esta compañía en caso que tenga caídas, por ejemplo, a niveles de 52. Estamos en estos momentos por debajo de medias móviles de 21 y 9 periodos, así que si tenemos una caída un poquito más abajo, en este caso, rompiendo los 62, probablemente vayamos a correr a 52, que es el último piso que tenemos por acá, y ahí sería evidentemente una compra mucho más fuerte, ¿ya? Pero ténganlo en consideración, son empresas que tenemos ahí en cartera que evidentemente tenemos que estar acumulando en el caso que tengamos debilidad.
Eso, AMKR, acá tenemos la otra que es Enebis. También me preguntaron mucho por Enebis, si es que podíamos comprar en este caso, si es que era importante estar comprando. Luego esta gran alza, chiquillos. Yo hablé mucho de estar comprando Enebis bajo 100 y lo hablamos mucho. De hecho, marcar la zona de liquidez por acá no estuvo mucho por debajo de los $100, pero agradezco a la gente que confió y la gente que compró Enebis bajo los $100 porque evidentemente tienen una gran rentabilidad en estos momentos. Ahora, iniciaba una compra, en lo personal no estoy interesado en estar comprando Nevis en los rangos actuales. Si quieres construir posición, creo que está todavía muy caro, si bien técnicamente nos damos cuenta que está rompiendo media móvil de 9 periodos, está en este caso respetando su media móvil de 21 periodos que la ha respetado anteriormente. Y cuando hemos tenido rupturas de su media móvil, tanto de 9 como de 21, hemos tenido caídas también importantes, como pasó por acá, por ejemplo, se dan cuenta, caída bien importante, pero eso de momento no ha sucedido, ¿ya? Si me preguntaran a mí, por lo menos estar comprando NBIS otra vez, yo la compraría recién bajo 180, para sentirme cómodo iniciando algún precio de compra en NBIS, ¿ya? Estar comprando NBIS en 218, luego haberla comprado en 40, en 60 o en 100, me parece estarla comprando para promediar precios que la verdad no tienen sentido y en lo personal no estaría comprando Nevis en los precios actuales, ¿ya? Si quieres construir posición, creo que aún así me parece que no es el momento de estar construyendo la posición, pero creo que 170 o 180, que es el rango que vemos por acá, incluso yo iría a 150, me sentiría mucho más cómodo estarla comprando en esos rangos, ¿ya? Eso, esto muy sincero, muy personal, pero tenemos precios de compra muy bajos como para estarla promediando muy arriba, ¿ya? Seguimos muy positivos, entonces para mí no es ningún problema. Así que, ¿qué dice Marcos por acá? Dice 180, 170 se vuelve a acumular con las ganancias tomadas exactamente. Muy bien, Marco. ¿Puede revisar Leo? Sí, vamos a revisar Leo, no hay problema. Marco, ¿puede revisar Vistra? Sí, vamos a revisar Vistra también. Bueno, esta en Avis. Otra, ENS, muy buena compañía también, me parece de las mejores descubrimientos que hemos tenido también últimamente. Empresa, la verdad es que muy piola, empresa que no ha tenido, o sea, ha tenido grandes movimientos, pero pasa muy desapercibida, una empresa como muy ideal, digámoslo así, ¿ya? Sé que hay varios también que tienen ENS en portafolio, así que la verdad, déjenla muy tranquilita la compañía. Eventualmente, si tenemos caídas, ponte tú, no sé. Porque si uno quiere medir, ponte tú caída y ver hasta dónde podría caer, yo creo que puede caer hasta, miren, 200, 190. Creo que puede ser el nivel en el cual puede caer, que eso estaría quizá el 61 Fibonacci, puede ser. Pero creo que esos son niveles donde podría estar cayendo eventualmente ENS, ¿ya? Vamos a revisarlo, miren. Primero Fibonacci, marcamos donde comienza el impulso hasta donde termina, que termina acá arribita. Y si se dan cuenta, podríamos eventualmente, miren, si se dan cuenta, 61% de Fibonacci, 180, y ahí en 197, 200 está justamente el nivel 50% de Fibonacci. Eventualmente podríamos caer sin ningún problema ese rango y sería una caída muy normal y controlada. No sería una caída loca, ¿ya? Voy a marcarlo por acá, más que nada como el último nivel importante, 194. Pero si se dan cuenta, niveles interesantísimos, por lo menos acá si tenemos una caída, ya, para que vaya evidenciando niveles. Primero se tienen que romper 210, de 210 cae a 194 y ya últimamente podríamos estar en este rango acá que tenemos este gap, si se dan cuenta aquí. Hay un gap importante, voy a marcarlo para que quede aquí el largo. Pero bueno, eso por lo menos sería lo que estaríamos esperando en ENS. Voy a colocar un demarc acá, creo que hay agotamiento, ¿ya? Quiero confirmarlo así con demarc. Que me lo marque por acá, por favor. Sí, hay leves agotamientos en 9 no tenemos ningún 13, tenemos un 9 acá, bueno, acá hay un 13 pero bueno, sí, hay agotamientos. De hecho, comienza un movimiento bajista, una cuenta, 1 2 así que probablemente tengamos alguna corrección hacia 210 o incluso 100, 200 que podría ser, o quizás el gap, ¿ya? Eso con ENS. Recuerden, si usted está dentro y tiene ganancias y no se quiere comer la caída, considere rentabilizar la fortaleza en este caso, ¿ya? Bueno, eso con ENS, chiquillos. Otra que me preguntan mucho por qué va a salir SpaceX a la bolsa es RKLB. Yo le mencioné muchas veces durante el último tiempo esta disyuntiva que había sobre RKLB, si ayudaba o si no ayudaba a lo que iba a pasar con SpaceX. Y hemos visto que mucha gente ha tendido, yo esto lo hablo según lo que leí, también lo que me han ido comentando, mucha gente que ha vendido posiciones para acumular dinero para tener, para comprar SpaceX, ¿ya? Para comprarla en la apertura justamente cuando salga a la bolsa o directamente para acumularla en la caída cuando tengamos justamente esa
ese pullback cuando luego de eso subía, ¿ya? En lo personal, creo que sí va a ser un movimiento negativo para RKLB la salida a bolsa de SpaceX, pero no en cuanto a que, obviamente le puede quitar mercado, pero en cuanto al volumen, es una empresa demasiado grande y va a haber mucha expectación y por ende va a haber mucho FOMO también de gente que no se va a querer quedar fuera de la compañía. Y eso evidentemente puede mermar que volúmenes, liquidez de cualquier empresa, pero evidentemente de empresas como RKLB, que mucha gente, por ejemplo, que quizás no tiene la convicción de RKLB o no cacha mucho lo que hace RKLB o que quiere invertir en aeroespacial pero quiere invertir en SpaceX, evidentemente le puede quitar mercado a RKLB y tener un movimiento negativo, ¿ya? Por ende, si usted me dicen entrar a un RKLB para aprovechar el impulso de SpaceX, creo que no es la mejor alternativa. Ahora, esto es, chicos, una especulación. Yo no sé si realmente va a ser así. Lo que he estado leyendo es que evidentemente la liquidez puede ser mermada o drenada de estas compañías, justamente de SpaceX, porque la gente va a confiar mucho más en una empresa como SpaceX, que está de CEO en este caso Elon Musk, que una empresa como RKLB que, si bien funciona, está con acuerdos estadounidenses, evidentemente en este caso el marketing pesa mucho más en SpaceX, ¿ya? Así que bueno, si usted quiere entrar en RKLB, creo que no es el momento todavía. Creo que podríamos tener mayores descuentos con la salida a bolsa de SpaceX y creo que podríamos buscar mejores precios. Idealmente bajo 100, en 70 sería ideal estar en esta acumulación. Lo veo un poco difícil, pero niveles que me interesarían comprar cerca de 90, cerca de 70, creo que serían ideales para hacer alguna compra para empezar a acumular para esta posición. ¿Ya? Eso con respecto a RKLB, muy buena empresa para mí, no tengo ninguna duda sobre ello. Bueno, otra, Lite también, en cuanto a lo que es fotónica, hemos visto también lo que ha dicho Jensen Huang con respecto a la fotónica. Dijo el fin de semana, no toda, disculpen, déjenme acordarme, dijo, no toda la revolución de la IA es cobre. Eso uno lo puede interpretar como, oye, ya, entonces también da pie para la fotónica. Tampoco lo dijo así, pero no todo es cobre. Eso quiere decir que no todo funciona con la conexión o con la transferencia de datos a nivel vía cable, digamos, nivel conductores, sino que también puede ser con este caso con la fotónica, ¿ya? Lide también es una muy buena posición. Probablemente podamos caer a niveles de 784. También creo que puede estar muy sobreextendida. Creo que también hay niveles de agotamiento. Voy a sacar esta línea de acá. Quiero ver justamente si es que tenemos alguna indicación con el DMARC y también pasar a revisar el Fibonacci. Mucho agotamiento si se dan cuenta, 13 13 doble 13 ya comenzando un movimiento bajista por acá, ¿ya? Bueno, se ve el agotamiento, se ve el inicio del movimiento bajista, pasemos a medir el impulso. Impulso que comienza acá, si se dan cuenta, uno puede medirlo hasta acá, ver si es que llega, pero el impulso, yo por lo menos estoy viendo este impulso completo para ver esta corrección completa. Si uno la quiere ver, por ejemplo, en un semanal, se vería justamente así. Si se dan cuenta, yo estoy midiendo este impulso, que ahí se ve más claramente, y eventualmente podemos tener una caída hacia niveles de 621 como máximo, ¿ya? En un gráfico diario, ustedes lo pueden evidenciar de esta manera aquí, que sería justamente acá, 612 por ahí. En lo personal creo que eventualmente podríamos caer a niveles de 700 como primer piso importante. Aquí hay una acumulación importante, si se dan cuenta, y creo que niveles de 650, 700 serían el primer nivel que quizás podríamos estar evidenciando. Por otra parte, altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, inicio de un movimiento bajista ya también confirmado por DEMARC. Así que si caemos, no creo que caigamos justamente a la media móvil de 200, pero sí niveles de 600, 700 creo que podrían ser niveles donde el mercado podría estar pensando alguna acumulación. Así que, bueno, se los dejo por ahí en caso que no la tengan, también la recomendamos para comprar. Lite. Otra que sé que también entraron bastante, en lo personal me quedé abajo de esta, desafortunadamente porque sé que muchos la tomaron y les fue bastante bien, con lo que es BPG, ¿ya? BPG también muy interesante, también empresa en este caso con lo que respecta a todo lo que es suministro de semiconductores. Interesantísima empresa, mucho volumen previamente y en este caso mucho gap que también que tenemos que ir a cerrar. Así que estos volúmenes no son normales, el mercado tiene que volver a hacer esos movimientos, digamos, como de recuperación, de normalización del volumen y en este caso ya un movimiento que podemos medir desde comienzo del impulso hasta donde termina y que termina justamente por acá podríamos ver caídas incluso a niveles de 87 o niveles de 76 en el peor de los casos, ¿ya? Esto teniendo en consideración que podríamos ir a cerrar stock up, en este caso, si se dan cuenta, y eventualmente después ir a recuperar un nivel mucho más
alcista. Pero en primera instancia podríamos tener caídas importantes a niveles de 110 en primera instancia, después 92 y luego en 80 justamente, ¿ya? Volúmenes interesantes con lo que respecta a BPG. Otra empresa interesante que también entramos, Quanti en este caso, también, niveles que habíamos respetado justamente por acá, el mercado tenía que ir a romper esta diagonal y no lo hizo, el mercado se ha mantenido justamente en este rango de acá. Lo importante es que está sosteniendo este nivel de mínimos, que es este, si se dan cuenta, en 142, no ha caído mucho más abajo, y en el caso de que caiga, justamente deberíamos estar rebotando en la diagonal alcista para luego hacer este movimiento al alza, ¿ya? Eso con respecto a Q también, no tengo dudas con la compañía, les iré avisando si voy promediando la posición. Así que no tengan miedo en estas posiciones. Son posiciones que son así, son posiciones volátiles, así que ténganlo en consideración. Ya hemos pasado por esto anteriormente en las otras posiciones. Si no, es cosa que vean NBIS, UU, Leo también para que puedan revisar esos movimientos violentos de estas compañías. Otra también que compramos que dio buenos retornos también es Beco. Necesitamos una ruptura por sobre este nivel para que sigamos al alza. De lo contrario, iríamos a esta acumulación de acá. Pero necesitamos cierres por encima de los 65, si no me equivoco, para buscar mayores impulsos alcistas. Aquí están marcados los niveles de Fibonacci, pero en este caso necesitamos en primera instancia romper 65 para ir un poquito más arriba. Otra que sé que tienen muchos también en ganancias, que creo que va a cerrar este gap, es Powi. También empresa muy interesante. No tengo dudas sobre esta, así que eventualmente si tenemos quizás caída a niveles de media móvil de 200, que lo veo poco probable, pero en el caso de que quizás cerremos, en este caso, el gap que se da cerca de 70, quizás sea la entrada para aquellos que no hayan podido entrar. Así que también, chiquillos, sobre todas estas compañías que les tengo por acá, se las mencioné porque tengo un escrito que se va a publicar después de esta reunión para que con detalle todo lo que le acabo de decir, se va a replicar también escrito. Así que eso ya está escrito, por eso tenía estas empresas que sé que las compramos últimamente, sé que han estado preguntando, así que se las también voy a compartir con una publicación dentro de la comunidad, así que para que pierdan cuidado de ello. Bueno, Power también, como les mencionaba, quizás pudiera ir a cerrar ese gap. Bueno, y la otra es AAOI, que también es otra empresa muy similar al gráfico de Qnity en este caso, que se ubica justamente en este rango que yo lo llamo justamente en esta diagonal alcista que se ha ido evidenciando, que hemos tenido justamente como este pimponeo, pero hemos tenido una acumulación en el último rango por acá, ¿ya? Si bien estamos haciendo altos más altos que los anteriores, me interesa mucho que sigamos en esta misma dinámica para no perder justamente esto impulso y que evidentemente podamos seguir justamente al alza. No tengo duda de estas compañías, las escogimos por algo durante el último tiempo. Creo que tienen bastante hype, bastante tendencia para continuar al alza, así que eso por lo menos en cuanto a lo que son las empresas que tenía para mostrarles por acá. Sé que me preguntaron mucho por Leu, también está dentro de las empresas que voy a escribir, así que no tengan miedo con ello. Leo la compré la semana pasada cerca de niveles de 180. Si podíamos, teníamos un leve movimiento acá, si un leve volumen que yo había mencionado durante la semana anterior. También teníamos en la fuente de datos, en este caso, que es de Neutral Ways, también habían volúmenes interesantes. Y hoy nos encontramos con una caída en la apertura, si bien no fue una caída justamente acá fue un 1,21%, pero desde el viernes a la fecha habíamos tenido una caída importante. Y justamente rebotando niveles de 160. Ya si rompemos niveles de 160, que ha sido un nivel que ha venido a aguantar mucho durante el último tiempo, estamos hablando del 2025, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el actual rebote en esta zona, así que importante no se vaya a romper, y si se rompe probablemente ya a niveles mucho más bajos en 120, ¿ya? Para mí esta tesis en cuanto al EU se mantiene pendiente, netamente chiquillos porque son estas empresas que tienen esta prima de rareza. Ya yo siempre les hablo de eso. En cuanto también a Energy Falls, que es la empresa UU, la otra empresa, estas dos empresas tienen algo que se llama prima de rareza, que son empresas que solamente ellas pueden hacer lo que hacen. Por otra parte, por una parte es extracción de uranio y la otra que es, Leo en este caso, que es el enriquecimiento de este mismo para que éste pueda ser utilizado en material balístico, material armamentístico, para que sea utilizado para la defensa estadounidense. Sin estas dos empresas no se puede enriquecer uranio ni extraer uranio en Estados Unidos, ¿ya? También tengan en consideración que esto es uno de los grandes intereses de la guerra que tiene actualmente Estados Unidos con Irán, ¿ya? El uranio que puede utilizar Irán para fabricar armas, bueno, cualquier tipo de armamento bélico, ¿ya? Em,
Bueno, eso con respecto a Leo. ¿Qué otra BST me preguntaron que habíamos comprado la semana pasada? Estoy seriamente pensando en comprar SEC, chiquillos. Eh, mm, bueno, BST no tengo ningún problema. Compramos la semana pasada, íbamos con buena rentabilidad. Probablemente ahora esté mermada. Probablemente vayamos un 1% abajo porque compramos en 146, 148. Me parece mucho, así que eh, creo que quizás en este caso quizás corramos a 140 niveles que actualmente estamos respetando, si se dan cuenta por acá. Esto se puede confirmar, voy a confirmar con opciones, chiquillos. Sí. Vamos a ir a opciones porque no se ve muy claro por ahí. Cuando usted tenga dudas de niveles o tenga dudas de qué puede hacer el mercado, evidentemente hay que estar revisando opciones, chicos. ¿Ya? Eh, Vamos a ir por acá, BST. Ya, bueno, cargaron las opciones por acá, cargó la data. Tenemos mucho más posicionamiento de put, mucho más cargado a la venta, pero hasta niveles de 140, que es el nivel que estamos viendo por acá, que es justamente un stop que podemos ver por acá en cuanto al delta. Si nos vamos al gamma, recién entramos en gama positiva sobre 155. Ahí recién podríamos comenzar a pensar que entramos en mayor posicionamiento de compras que de ventas. Bajo niveles de 150, tenemos obviamente caídas hacia niveles de 145, se encuentra el último que tenemos por acá, y luego ya tenemos 140 como el nivel de disparador de ventas en este caso, ¿ya? Probablemente vayamos a ir a buscar niveles de 140 para respetar ese rango, como lo que pasaba justamente en Leo, algo muy similar, y en este caso quizás hay que rebotar e iniciar alguna convicción mucho más al alza hacia nivel de 150. Pero necesitamos estar sobre 150 para que el mercado no nos dé estos problemas que estamos vivenciando actualmente y no tener mayores problemas hacia abajo de 140, ¿ya? Idealmente se mantenga sobre 140, ideal sobre 150 en cuanto a BST. Pero en este caso, estas compañías, por lo menos para mí, chiquillos, no tienen ningún impedimento, ningún problema. Son compañías que son más que seguras en el largo plazo. Recuerden que BST y Sexo son las únicas empresas nucleares en Estados Unidos que administran servicios públicos, entonces eh, no hay por dónde, ¿ya? O sea, no tienen ningún problema estas compañías. Llevamos años invirtiendo en ellas, muy similar a lo que hace en cuanto a Coca-Cola o McDonald's, si ustedes quieren verla como son como ese tipo de empresas, digamos así, ¿ya? Utilities. Bueno, y Franco el Villar me pregunta por HII. Sí, había tenido una fuerte caída también últimamente, desde la compra que hicimos perdón, en 310 o 320, está en 290. ¿Por qué no hemos promediado? Porque estábamos esperando que el mercado aguantase niveles de 286, porque no había respetado este último máximo, que eran los máximos, digamos, locales anteriores, que estaban en 300. El mercado pasa sin ningún problema, pero teníamos ya justamente niveles de 285, que el mercado no lo ha ido a perforar. Si se dan cuenta, sesión anterior abrió en ese rango muy cercano a 285, 288 y fracción, 287, y se ha mantenido en este rango, ¿ya? No tenemos ingreso de volumen, no es una mala empresa, es una empresa que fabrica los portaaviones en Estados Unidos, los submarinos en Estados Unidos, y gran parte de la flota armamentística y naval, en este caso, en Estados Unidos. Tiene muchos contratos con el gobierno estadounidense, han mandado a hacer muchos barcos, y por ende para mí es una empresa que, si bien podemos tener un daño últimamente, no es una mala empresa en el largo plazo, chiquillos. Es de las únicas empresas que le fabrican justamente portaaviones, submarinos a Estados Unidos, y es la que más ha ganado contratos últimamente. Si usted quiere ver por acá, miren, para que no tengamos ningún problema, voy a copiarles el nombre por acá, y ustedes pueden hacer este ejercicio para que puedan evidenciar qué tan importante es la empresa. Y ustedes podemos buscar aquí noticias, ponte tú, de lo que ha hecho la compañía, no sé, cuántos contratos tiene con el gobierno estadounidense, que se han ganado muchos contratos, y bueno, ahí pueden ver más historias. Pero interesante que lo puedan revisar. En caso de que usted tenga dudas de estas compañías, por favor revíselas, porque son empresas muy grandes, son empresas, por lo menos esta, que por eso siempre recomiendo a largo plazo, por ejemplo, HI o BST, que son las que habíamos compartido por acá, que compramos en 292 acá, perdón, en 325, perdón, y BST en 145, ¿ya? Esas son compañías que van para largo plazo, por lo menos tanto HI y BST, ¿ya? Posiciones que, si ustedes la van a revisar, son tremendamente fuertes en cuanto a número. Así que eso, chiquillos, con respecto a grandes empresas.
Y eso, no sé si hay más, voy acá a leer perdón, Francisco Garay. Hola, Cris, ¿podrías analizar US 100 a corto plazo para ver cómo andará el trading de mañana y pasado? Chuta, cerré acá Mundo 10 chiquillos. Dame un segundo. Con esto nos despedimos, chiquillos. Ya, ustedes saben que por lo menos yo en Nasdaq hago operaciones de un minuto, así que no hago muchas operaciones de swing ni nada. Siempre hago scalping en Nasdaq, un minuto voy operando, así que lo que te podría dar como de análisis por lo menos sería lo que puede pasar en los próximos minutos, pero más, o sea, porque evidentemente te puedo dar lo de mañana, pero va a ser mañana. O sea, yo siempre opero por lo menos la apertura, cuando hay más volumen. Vamos a ver Nasdaq. Vamos a ver Nasdaq. Mm, ok. Bueno, Nasdaq, chiquillos, lo que respecta a diario, hoy día cerró muy similar a como abrió. Pero movimiento bajista claro, no hay mucho movimiento tampoco, se encuentra por acá. Esto yo lo quería seguir, pero no coincide. No, así que no puedo hacer ningún análisis por acá. Me queda solamente mostrar, o sea, marcar máximo y mínimo, por lo menos no puedo hacer mucho más. O sea, no. O sea, o sea, es por lo menos como yo lo opero. O sea, yo opero de esta manera, en máximo y mínimo por lo menos el Nasdaq. Te puedo dar quizá un análisis mayor. eh, bueno, por acá. US 100. Mm, mm, mm. Muy similar a lo que está haciendo el SP500, chiquillos. Miren, mínimo está acá, mínimo local. Lo tenemos por aquí. Recién sigue, obviamente el mercado rompe este mínimo que tenemos por acá, el mercado seguiría acrecentándose a la baja. Pero nada, hay que estarlo mirando día a día, chiquillos. Mismo lo que está pasando con el SP500. Y el mercado, tengan por seguro que mañana el mercado no va a ser mucho, chiquillos. El mercado va a estar pendiente el miércoles, al IPC. Mañana el mercado probablemente ni se mueva, va a estar muy fome el mercado. Pero eso, no puedo darte, o sea, mayores como movimientos, o sea, esperando que el mercado no rompa este nivel, pero en sí estamos en nada, estamos en un limbo. No podemos dar como mucha implicancia. Mira, por ejemplo, SP500 lo mismo. O sea, si el mercado mañana rompe, aquí, por ejemplo, era importante que el mercado el día de hoy se posicionara o se encontrara o cerrara sobre 7.400. ¿Por qué? Porque ese rango fue el rango la semana pasada que nos decía si cerramos bajo 7.400 el mercado iniciaba un movimiento bajista. El mercado la semana pasada cerró bajo 7.400, pero la recuperación de hoy, si bien en un momento fue un 0,30%, estuvimos a nada de cerrar por debajo de 7.400. Y el cerrar sobre 7.400 nos da justamente esta, no digamos esperanza, pero sí esta luz de decir, oye, no están al 100% cargadas las ventas, hay algo de compras igual, pero el mercado tiene que superarse estos niveles para iniciar mayores movimientos a la baja. ¿Está esperando algún catalizador? Puede ser la caída que se pueda acrecentar el día miércoles con el IPC, no lo sabemos, puede ser alguna nueva guerra, algún nuevo conflicto o algo, eventualmente, o puede ser mayores todavía agotamientos de las compras y ya evidentemente mayor fuerza de las ventas. Ahora el mercado está muy posicionado a las ventas, estamos muy cargados a las ventas. El mercado está reaccionando en este rango que son los 7.360, 7.330 yo diría, que si lo vamos a ver en el rango del SP500 en cuanto a las opciones, probablemente ese sea un rango muy, muy, muy transado. Ya estamos en una expiración de 7 días, es decir, que pueden ser prontamente. Muy cargado a las puts si se dan cuenta. Nivel de 7.400 es el nivel muy importante y nivel de 7.350 es el rango que le sigue, ¿ya? Pero muy cargado a las put, recién sobre 7.475 diría yo, entramos en posicionamiento de compras, pero de momento, mientras nos encontremos bajo los 7.465 vamos a estar evidentemente con niveles de más de ventas que de compras, ¿ya?
Así que nada, si niveles 7400 si se rompen, probablemente tengamos mayores caídas hacia niveles mucho, mucho más bajos, incluso diría yo, niveles de 7350 y fracción a la baja, ¿ya? Así que esos son los rangos que hay que esperar por lo menos para esta semana, chiquillos. El VIX sigue en la misma dinámica. Mientras no tengamos subidas del VIX sobre 20, cualquier pico de volatilidad será rápidamente vendido, ¿ya? Lo mismo que el VIX necesita estar sobre 7400 para todavía conservar algo de movimiento alcista. También necesita estar sobre niveles de 7500 para recuperar impulso alcista en este caso y obviamente continuar al alza para niveles ya más al alza. Pero en este caso no tenemos esos impulsos. Si se rompe niveles 7400 probablemente vayamos a buscar este rango que hayamos visto de mínimos por acá, que son 7330 y evidentemente podamos ver evidentemente agotamientos en este rango. Así que nada, evidenciar si es que esto ocurre. Como les digo, probablemente el mercado va a estar muy fome el día de mañana. Se va a mover mucho más el día miércoles porque hay IPC y eso es finalmente lo que está esperando el mercado para continuar sus movimientos. ¿Ya? De momento, técnicamente, nos encontramos bajo media móvil de 9 periodos, bajo media móvil de 5 periodos y bajo media móvil de 21. Por ende, posicionamiento completamente bajista, chiquillos. ¿Ya? No estemos operando en contratendencia. Así que hacerle caso a lo que hace el mercado. El mercado no está diciendo que ahora va a subir, pero hay que estarlo evidenciando todos los días porque este posicionamiento cambió de jueves a viernes y también cambió de viernes a lunes, chiquillos. Así que esto puede cambiar todos los días, ¿ya? Eso pues chicos, no sé qué tal les pareció la reunión del día de hoy, un poquito más larga, pero creo que era necesaria para explicarles punto por punto lo que estaba pasando, era necesaria para también explicarles lo que estaba pasando con las empresas, para darles mi perspectiva, para darles mis ideas y también que puedan escuchar de primera fuente lo que estábamos evidentemente hablando. Así que... Por favor, coméntenme qué tal les pareció. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué tal los nuevos? ¿Qué tal les pareció esta reunión? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, chiquillos? Por favor, me comentan, por favor. Es importante el feedback. Clarísimo, me dicen por acá el SP500. Perfecto, chiquillos. Mm, perfecto, muchas gracias. Justo me llegó un bonito. Buenísima, qué buena, me alegro. Muchas felicidades, Marco. Buenísima. Bueno, chiquillos, espero hayan quedado todos claritos para la semana. Esto va a quedar subido, espero ahora inmediatamente. Voy a hacer la conversión ahora para poder subirlo. He tenido problemas con las últimas reuniones. Las tengo grabadas, pero no puedo subirlas. Me sale error en la conversión del archivo. No sé si error mío o error que se grabó mal, pero no he podido subirla. Eso pues, chicos. De verdad que agradezco su compañía. Hoy día fuimos hartos inversionarios. Me imagino que estaban todos preocupados por lo que pasó el día viernes. Pues siempre me doy cuenta de eso. Cuando el mercado está todo bien, cuando estamos en máximo. Nadie se conecta a las reuniones, pero cuando hay problemas, cuando el mercado está cayendo, hay 50, 70, 80 conectados. Algo que pasó el día de hoy por lo menos. Así que así evidencio si es que hay más interés de las reuniones. Así que eso pues chicos. Oye, voy a sacar una fotito para las redes, chiquillos, y para que evidentemente ahí si quieren también salir ustedes y comentar en el chat, dejen ahí su comentario y van a salir en la historia. Martes, jueves y viernes a las 9:30 apertura del mercado estadounidense. Nos conectamos en vivo para hablar de mercado, algo más distendido, tirar la talla y preguntar cosas de la vida. Así que eso pues chicos, que estén muy bien, que tengan excelente semana y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao.